Acércate a la cultura a través de todos tus sentidos. Esto es El Andamio. Julián Vázquez, ¿cómo estás? Con Carolina López Hidalgo y Julián Vázquez. Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos están escuchando. El Andamio. Cultura en construcción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Andamio. Y hoy estamos recordando el natalicio de Johannes Brahms, compositor y pianista alemán del romanticismo que nació un día como hoy, pero de 1833. Y también queremos recordar a Rabindranath Tagore, este poeta bengalí, premio Nobel de Literatura en 1913, que nació en 1861, un 7 de mayo. Y también celebramos el cumpleaños de la escritora española Almudena Grandes, quien cumpliría 64 años de edad. Acompáñenos durante esos 30 minutos de información. Tenemos una conversación con el maestro Miguel Ángel Muñoz, prologador del libro Elogio del Espacio, apreciaciones sobre arte, de Rubén Bonifaz Nuño. La escritora mexicana Cristina Rivera Garza fue galardonada con el premio Pulitzer 2024 en la categoría de memoria o autobiografía por su libro El Invencible Verano de Liliana, en el cual retrata el feminicidio de su hermana y que fue traducido el año pasado por una editorial estadounidense. Luis Ángel Vargas Castro, galardonado con el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2024, pidió a las autoridades mejorar las condiciones que viven los artistas. Ya la sociedad solicitó ser más conscientes del cuidado del ambiente. La cantante española Pilar Bollero presentó un concierto especial dedicado a las madres. Los invitamos a que nos busquen y nos sigan a través de Facebook, X e Instagram como @elandamiomx, en YouTube como el programa El Andamio Imer, el sitio noticias.imer.mx /El Andamio /. Comuníquese con nosotros a través del WhatsApp 55 66 31 24 27 o a través de los teléfonos en cabina 55 56 28 17 36 o 55 56 28 17 37. Muchísimas gracias a usted que nos escucha a través de Horizonte Jazz en el 107.9 de frecuencia modulada y también a los que nos escuchan por Radio México Internacional. Un abrazo, muchísimas gracias y vámonos con lo importante. No es una desgracia abrir los ojos, ni tener despiertos los deseos, y estar triste y solo y pensando. Y no ser de aquellos que consiguieron su placer a ciegas para cegarse, su televisión después del cine, sus bailes, su ruido, sus limonadas, pero que a la medianoche se sientan pesados de sueño, densos, bestiales, y gritan y luchan sobresaltados para desterrar su pesadilla. Bienaventurados los que padecen la nostalgia. Pues muchas gracias a Miguel Ángel Muñoz por tomarnos la llamada para hablar de esta reedición de Elogio del Espacio, apreciaciones sobre arte, libro que reúne los escritos de Rubén Bonifaz Nuño, sobre todo en esta materia que viene siendo como las artes visuales. Y me gustaría un poco, Miguel, que me platicaras qué tanto esta reedición tiene modificaciones, se anexan textos o es la misma edición, pero realmente también el interés por Bonifaz Nuño ha ido creciendo. Hola, Caro, un gusto como siempre estar ahí en el Andamio, participar. Fíjate que es una propuesta que me hizo el Colegio Nacional por dos opciones. Una, celebrar los 100 años de Rubén Bonifaz Nuño y por otra, hacer una revisión corregida y aumentada. Es decir, agregué varios textos que escribió sobre arte precolombino y también un texto más sobre Ricardo Martínez. El libro se divide en dos etapas, precisamente lo que escribió Rubén sobre algunas cosas de arte contemporáneo, sobre el arte precolombino y otra que es del arte contemporáneo, agregándole este texto nuevo sobre Ricardo Martínez. Entonces, de alguna manera sí es una reedición, una segunda edición, pero como se dice, corregida y aumentada, donde el lector encontrará novedades, una edición cuidada y aparte un anexo con obras a color de los artistas y piezas prehispánicas que habla
Rubén, o sea que será un libro mucho más completo de lo que fue la primera edición. En este caso, por ejemplo, en este libro nos encontramos justo como con esta mirada crítica diferente de la plástica de nuestro país. ¿Nos podrás platicar un poco sobre estos textos que has ido reuniendo a lo largo de este tiempo y cómo también, no sé si podríamos decir que a través de la palabra Rubén Bonifaz nos hace un catálogo de las artes visuales de México en el periodo en que estuvo vivo? Pues fíjate que no es tanto un catálogo de artes visuales. Rubén escribió realmente, podríamos decir, entre poco, porque fue un poeta que le gustó siempre mucho el arte. No escribió, te digo, guardando las distancias, como escribió Octavio Paz, que escribió muchísimo, ¿no? O poetas como Javier Villaurrutia, u otros casos, ¿no? No, Bonifaz escribió mucho quizá más sobre el arte prehispánico, precolombino de México, más que el arte contemporáneo, que escribió poco realmente. Fíjate, el lector encontrará los 3 textos que escribió, que fue el pintor que más le dedicó Rubén a Ricardo Martínez. 3 textos, te digo uno nuevo que puse en esta nueva edición, sobre Ángela Gurría, sobre Santos Balmori, sobre Fernando Alba, Pedro Cervantes, y 2 poemas muy largos, uno que es El corazón de la espiral, que dedicó a Ángela Gurría, y otro Elvira Gascón. O sea, como ves, son pocos los textos que escribió sobre arte contemporáneo, pero sí sobre arte precolombino y prehispánicos, pues sí escribió mucho sobre el arte tarasco, sobre el arte mixteca, precisamente sobre el arte maya, sobre el arte de Teotihuacán, en fin, o sea, sí vamos a encontrar ese vínculo que fíjate que es como un puente que hizo Rubén entre el arte precolombino y estos pintores que le gustaban, que escribió sobre arte contemporáneo, pero más yo creo que que tiene más que ver en ese cruce de caminos es Ricardo Martínez, que es precisamente un artista que su obra se vio muy influenciada por el arte precolombino, igual que Ángela Gurría. Entonces sí va a encontrar el lector como ese vínculo poético del que habla Rubén Bonifaz Nuño en los textos, tanto de arte precolombino como de arte contemporáneo. Oye, Miguel, de alguna manera también en la época en la que él escribía, por ejemplo, ahora tenemos como más presente el valor de este pasado prehispánico. Pero en esa época donde Rubén Bonifaz Nuño tomaba los textos, miraba este trabajo de Tlaloc, de la Coyolxauhqui, no era como, no sé si decirlo como bien visto, pero no era visto de manera como se mira ahora. Sí, estás bien, o sea, la verdad se ve diferente. Realmente hoy tenemos, no solo desde su descubrimiento de la Coyolxauhqui, sino ahora la versión que han dado grandes antropólogos y arqueólogos, sino también en esta visión, por ejemplo, que le dedica un texto Rubén, pues es una visión no solo histórica, sino de la pieza, sino también muy poética, ¿no? Que también en su momento lo hizo Octavio Paz, ¿no? Entonces sí vamos a descubrir precisamente ese vínculo, esa grandeza de esas piezas precolombinas, prehispánicas de nuestro pasado, que vienen y que tienen mucho y que tuvieron mucho peso, no solo simbólico, sino también poético sobre muchos pintores contemporáneos. Y te decía hace un momento que lo vamos a descubrir ahí, que bien lo analiza Rubén Bonifaz en la pintura de Ricardo Martínez, que bueno, que lo tuvo, aunque no habla de él, pero desde luego en Rufino Tamayo, y en otros muchos pintores, en Francisco Toledo, que también tuvo esa influencia del arte precolombino, en esa combinación. Entonces, en eso de los textos que son, como te decía hace un momento, como un puente entre el arte antiguo de México con el arte contemporáneo, que también se va a ver ahí, y en concreto de piezas así como bien decía la Coyolxauhqui, pero sí es una visión más poética a la que tiene Rubén, a la que le dedicó mucha atención, mucho detenimiento, varios libros que editó el Colegio Nacional, y que ahora por primera vez están reunidos de alguna manera en tanto en la primera edición, pero ahora más textos que rescaté para esta segunda edición. Yo creo que el lector va a tener una visión más completa de lo que le gustaba a Rubén Bonifaz Nuño y de su visión de él sobre el arte de estos 2 momentos históricos de nuestro país. ¿Qué tan vigente podríamos decir que está la obra de Rubén Bonifaz Nuño con este pretexto justamente también de los 100 años? Pues fíjate que yo creo que es un gran poeta, es un personaje que aportó muchísimo a México. Hay que recordar que Rubén fue el fundador del Instituto de Investigaciones Filológicas, uno de los grandes defensores de la universidad. Recordaba hace
hace unos días un texto precisamente de Juan Ramón de la Fuente, que se refería, que decía de broma, contaba Juan Ramón de la Fuente, que Rubén, cuando le tocó el play del conflicto de la universidad, le decía a Rubén de broma, Rubén Bonifaz, Juan Ramón, si necesitas un guarura, yo soy el primero en defenderte, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que reconocer que Bonifaz fue alma mater de nuestra universidad, de la Facultad de Filosofía y Letras, como te decía, del Instituto de Investigaciones Filológicas y desde luego de la Biblioteca Nacional, ¿no? Yo creo que es de estos personajes que hay que rescatar, que está presente ahora que cumple 100 años. Yo creo que es uno de los grandes universitarios ilustres. Hay que recordar que fue premio doctor honoris causa de la UNAM, premio de la UNAM, en fin, no sé, una gente que dio su vida a la Universidad Nacional, y yo creo que sí es momento de rescatarlo. Bueno, toda su obra está publicada, afortunadamente no dejó nada inédito. Hay que recordar que se fue quedando un poco ciego paulatinamente, pero seguía haciendo traducciones, siguió escribiendo poesía, también un poco de ensayo, pero sí lo mermó mucho la pérdida de la vista. Pero yo creo que este tipo de libros que se vuelven a reeditar, que fue la primera edición, fue una edición que ya no se hacen, de 3,000 ejemplares entre la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Colegio Nacional. Quiere decir que entre los lectores hubo ese interés de conocer esta etapa poco desconocida y poco explorada de Bonifaz. Yo creo que esta segunda edición le dará un empujón más a que los lectores se acerquen, tanto los viejos como los jóvenes, a conocer esta etapa de como no crítico, no me gusta ese término, sino más bien la visión de un poeta sobre el arte precolombino y contemporáneo de México. Y en este caso, por ejemplo, hablabas de que no hay textos pendientes, pero hay ediciones que de repente ya no se pueden encontrar. ¿Crees, o no sé si sepas, si para también este aniversario se vaya a considerar la reedición o hacer una antología del trabajo del maestro Bonifaz? No, ahí desconozco. El Colegio Nacional editó un libro que se llama Calacas, que fue de los libros importantes de Rubén. Eso ya está editado precisamente con el motivo de los 100 años. Al menos el Colegio Nacional reeditó estos dos, tanto mi libro, Elogio del Espacio, como Calacas, y bueno, y lo demás pues está todo completo. Yo creo que está todo editado, tanto en la UNAM como el Fondo de Cultura, su poesía completa en 3-4 tomos, todo está publicado realmente. No sé si alguna otra institución será, pero lo que yo recuerdo a Abuela Pluma es que al menos el colegio sí reeditó Calacas y acaba de reeditar este libro de Elogio del Espacio, que lo vamos a presentar en el Colegio Nacional. A ver, Elogio del Espacio, Apreciaciones sobre Arte, Rubén Bonifaz Nuño, la edición, la introducción y la crítica de Miguel Ángel Muñoz con la colaboración de algunos otros personajes. Y bueno, vemos también que de alguna forma es acercarnos a Rubén Bonifaz Nuño, pero también a partir de aquí también ir hacia otros libros. ¿Qué libro recomendarías para poder regresar a los textos de Rubén? Pues sobre todo su poesía, que fue que está publicada en el Fondo de Cultura Económica en cuatro tomos. Hay un libro que a mí me encanta de Bonifaz, que precisamente es que acaba de editar el colegio, que se llama Calacas, que está en una colección popular y accesible. Los libros sobre arte precolombino que publicó la UNAM, que como tú dices, más bien sería la UNAM la que tendría que tomar la iniciativa de reeditar muchos de los libros que están agotados de Bonifaz, desde luego su poesía, que para mí es muy muy importante, y algunos otros libros que sobre, te digo, como sabes, teoría de sus traducciones. Ya ves que él fue el iniciador de una colección muy importante en la UNAM de traducciones. Yo creo que la obra de Bonifaz es extensa, es grande, no solo sus traducciones, su poesía, sus ensayos. Todo eso es lo muy interesante de Rubén, y que lo tenemos que redescubrir a 100 años de su nacimiento. Pero por lo pronto está este libro, lo que a mí compete como investigador y como autor, que estoy feliz con esta segunda edición corregida y aumentada. Y bueno, nada más recordemos que él nació en Veracruz. Y bueno, pues uno de los poemas que usted puede escuchar, porque también es otra de las ventajas, es Amiga a la que amo, ¿no? Sí, claro, y todo. Entonces, no, un gran escritor, un investigador de primera, un personaje maravilloso, y un amigo entrañable, que se le aprendieron muchísimas cosas a Rubén, y el lector va a descubrir
otros nuevos textos en esta segunda edición de Elogio del Espacio, y va a redescubrir y volver a leer a ese Bonifaz apasionado del arte precolombino y contemporáneo de México. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Muñoz, y gracias a ustedes. Y si no, también, bueno, pueden buscar la poesía de Rubén Bonifaz. Ya lo escuchamos en diferentes lugares, pero también lo tenemos grabados con diferentes voces. Y bueno, pues hasta luego, Miguel, muchas gracias, y no se vaya, continúe con nosotros en El Andamio. El Andamio. Cultura en construcción. Gracias por continuar con nosotros y vamos con información, porque bueno, para Luis Ángel Vargas Castro, galardonado con el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2024, es necesario que se mejoren las condiciones que viven los artistas, que se garantice el acceso a la salud y que sean más vistos. Así lo señaló en la ceremonia de premiación. Que más allá de los galardones que nos hacen muchas veces competir entre nosotros, no siempre de las maneras más sanas, que antes de eso se mejoren las condiciones en que vivimos los artistas, los creadores, que tengamos y se garantice el pleno acceso a la seguridad social, a la vivienda, a la salud física y mental tan importante, que los artistas sean cada vez más gente de carne y hueso, menos iluminados, más humanos. Agradecer también a mis maestros, a mis amigos, a los poetas que leí, a mi familia, estos poemas que se escribieron en aquella hamaca de la costa, poemas que hablan justamente del fin del mundo y que precedieron a esa pequeña muestra que tuvimos del apocalipsis aquella madrugada del 24 de octubre gracias al huracán Otis. En dicho acto, que se llevó a cabo en el Teatro Morelos de Aguascalientes, también destacó la necesidad de crear conciencia en el cuidado del entorno, como lo hace en su poemario El estómago de las ballenas, que aborda el preocupante cambio climático mediante un profundo manejo del lenguaje, un registro original y un uso afinado de la ironía. Y recordar también la importancia de las actividades de formación, que la cultura sea accesible para todos, que sea una posibilidad de expresión para los jóvenes, para los talentos emergentes, para las personas que viven en las comunidades más remotas, por ejemplo, la montaña de Guerrero, o en Coyuca de Benítez, de donde yo soy, de las comunidades indígenas, de los pueblos costeros olvidados. Quiero pensar que El estómago de las ballenas no solo es una obra de poesía, sino también un recordatorio, una llamada a la conciencia sobre la fragilidad de nuestro planeta, sobre nuestra propia fragilidad y la interconexión de absolutamente todas las formas de vida. Por su parte, la titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez, destacó y resaltó la importancia de este reconocimiento en el ámbito internacional, con el que se ratifica la capacidad que tiene la palabra y la importancia de este poemario que nos habla de la fragilidad del planeta, pero sobre todo de la fragilidad que tenemos los seres humanos. Hemos de abrazar la poesía de Ángel Vargas como una de las plataformas que nos permitan reflexionar sobre este tiempo que nos ha tocado vivir y frente al cual tenemos una responsabilidad en verdad grande. La poesía se coloca como un acto de conciencia y también como un acto político, porque no hay más relevancia en un tema que la biopolítica, que lo que implica en este momento la protección de los recursos bioculturales. En eso radica la posibilidad de la sostenibilidad de la vida, en esa capacidad que tengamos hoy en día de, a través de la poesía y a través de la palabra y a través de la acción humana, individual y en colectividad, de hacernos de una humanidad mucho más consciente y mucho más comprometida con lo que hoy en día significa la vida. Cantemos a Mamá, concierto sinfónico con la cantante española Pilar Bollero, revivirá clásicos de Rocío Dúrcal y de otras cantantes para celebrar este 10 de mayo. ¿Qué les parece si escuchamos la información con Julián Vázquez? Canciones para dedicarle a las mamás hay y de sobra. Basta con el ya clásico Señora, Señora de Denise de Calafe o Amor Eterno de Juan Gabriel, pero el concierto del 11 de mayo en el Teatro Esperanza Iris irá más allá con el festejo. La cantante española Pilar Bollero celebrará a todas las mamás con un viaje a la nostalgia con interpretaciones de Rocío Jurado y Rocío Dúrcal, junto a una orquesta sinfónica en Cantemos a Mamá. Repasaremos canciones como Amor Eterno, como Una Ola, La Gata Bajo la Lluvia, Señora. Y además de todo eso, también ellas nos servirán para hacer un recorrido por otros artistas que también han sido importantísimos en México, como es el caso de Lola Flores, y sobre todo de poder crear un vínculo especial con un público que tiene un paladar exquisito para la música y que es el sueño de todo artista.
La gata bajo la lluvia o Me gustas mucho son himnos generacionales para muchas madres y abuelas del país, y para Pilar Boyero, interpretarlas es una oportunidad para recordar el legado y la vida de la española más mexicana y de la más grande, uno que supera los escenarios. Para la cantante de coplas, canción española que inspiró a muchas canciones rancheras, Dúrcal y Jurado abrieron la puerta a que más cantantes llegaran al negocio artístico y hablaran de la realidad de ser mujer. Creo que ellas no solamente han sido cantantes, sino que han sido artistas que han hecho que muchas de las mujeres que soñaban con la libertad sexual, con ese empoderamiento del canto hablamos, pues se pusieran en su boca, gracias a canciones de Manuel Alejandro, de Juan Gabriel, de Marco Antonio Solís. Han sido aguerridas, valientes, generosas. Con más de 30 años de trayectoria, La Boyero también espera que su concierto sinfónico en el Esperanza Iris sea un tesoro que los más jóvenes descubran con ritmos como la copla o canciones clásicas de Dúrcal y Jurado. Y estos son grandes clásicos, como cuando hablamos de los estándares de jazz o como cuando hablamos de las grandes fiestas de Mozart. Evidentemente tenemos que hablar pues, de estas baladas de Rocío Jurado, de Rocío Dúrcal, de José José, que forman parte del acervo cultural de nuestra lengua y tenemos la obligación de enseñárselas a los más jóvenes. Porque yo estoy convencida de que en muchos casos no les gusta porque no las conocen, pero cuando tú se las presentas es imposible no rendirse ante esas letras y esas músicas que están perfectamente concebidas para emocionar. Cantemos a Mamá, homenaje a Rocío Dúrcal y Rocío Jurado, se presentará el sábado 11 de mayo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, para luego viajar a Cuernavaca, León y Jalapa. Para Imer Noticias, Julián Vázquez. Estamos muy contentos con esta noticia porque la escritora mexicana Cristina Rivera Garza obtuvo el premio Pulitzer 2024 en la categoría de memoria o autobiografía por su libro El invencible verano de Liliana, la búsqueda de justicia de una hermana, en la que la escritora narra el feminicidio de ella, de su hermana. Así lo dio a conocer la Universidad de Columbia. El libro cuenta la historia de Liliana desde sus propias memorias. Rivera Garza narra aquella fecha del 16 de julio de 1990 en la que fue asesinada la joven de 20 años a quien le fueron arrebatados sus sueños y sus metas. A 2 años de su publicación, el libro fue editado y traducido en inglés el año pasado por la editorial Bloomsbury. Y tras su residencia en Estados Unidos, Rivera Garza se alza con este reconocimiento. De alguna manera, este texto es escrito por la mujer que ya no está, entre cartas y una narrativa cuidada, una investigación profunda con el que la escritora levanta la voz. De que no habría podido escribir este libro sin la voz de mi hermana, una voz que ella registró y preservó en las cartas, notas, postales, apuntes, dibujos, garabatos, que fue guardando en las cajas que finalmente pude abrir en enero del 2020. El año anterior había empezado ya a buscar el expediente judicial de mi hermana con la intención de reabrir su caso, y ya una empleada de la Procuraduría me había alertado ante la posibilidad de que tal documento hubiera sido desechado del archivo institucional. Era muy posible, luego entonces, que no quedara una sola huella institucional del paso de Liliana por esta tierra. Y fue entonces que me di cuenta que mi tarea consistía precisamente en reconstruir ese archivo, pero no desde la perspectiva del Estado, sino desde la raíz del afecto. Este libro es, entre otras tantas cosas, un archivo del afecto, el archivo que Liliana nos legó para compartir su experiencia, para que ustedes se convirtieran en sus hermanos y en sus hermanas hoy, para no olvidar. Con este libro, Cristina Rivera Garza salda una deuda con Liliana y con las mujeres que fueron asesinadas antes del 2012 y que no fueron nombrados como feminicidios. Creo que tenemos una deuda enorme con todas las mujeres que antes del 2012 murieron a causa de la violencia que se ejerce contra la mujer por ser mujer, es decir, por feminicidio, y cuyos casos no se nombraron así. A mi hermana no la mató un hombre enamorado, sino un macho criminal. Mi hermana no murió, fue asesinada. Aún más, fue asesinada por un hombre que ejerció contra ella una violencia inenarrable por ser mujer. Mi hermana fue víctima de un feminicidio y a mi familia y a mí nos importa mucho que así quede registrado en los archivos
institucional. Al convertirse en miembro del Colegio Nacional en julio del 2023, la autora enfatiza que escribir sobre y contra la violencia nunca es fácil, especialmente cuando las narrativas patriarcales, y aunque los trabajos que ha examinado parecen venir del pasado, en el presente son más relevantes que nunca. No creo en una literatura autónoma, en su propia torre de marfil, y sí, con Josefina Ludmer, entre tantos otros, en escrituras capaces de producir presente y aún más de producir con el presente. Desde 1917 los premios Pulitzer reconocen los logros en el periodismo impreso y en línea, la literatura y la composición musical en los Estados Unidos de América. Rivera Garza, además del reconocimiento, recibirá un premio económico de $15,000 que al cambio serían alrededor de 253,317 pesos mexicanos. Un abrazo a la gran escritora Cristina Rivera Garza. Y bueno, para usted que también quiere visitar los museos, en el Museo Franz Mayer se presenta el trabajo de una de las figuras más destacadas de la arquitectura, Tom Mayne, galardonado con el premio Pritzker en 2005. La muestra titulada Tom Mayne, Interconexiones Amplificadas, está conformada por dibujos, bocetos, planos, maquetas y también dibujos tridimensionales, en donde el visitante puede entender la forma en que la arquitectura constituye una manera de pensamiento y solución amplia y contemporánea a través de sus exponentes más destacados. Muchas gracias por estar con nosotros, les mando un gran abrazo a nombre de mis compañeros Julián Vázquez, Adria Cebes, José Luis Plasencia, Gabriel Ortiz, Fabián Vega, Alberto Palomino, Diana Susano y Max Pérez. Me despido, Carolina López Hidalgo. Los dejamos con Tony Ríos en Horizonte Jazz y en Radio México Internacional con Miriam Rodríguez. Señores, pórtense mal, pórtense bien, pórtense como quieran, pero sobre todo disfruten y diviértanse. Les mando un gran abrazo. Hasta luego. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.